No sé qué está pasando hoy. La verdad, es que yo no estaba conectada. Te dije que a mí me parecía conectando y se cayó. Pero bueno, acá estamos. Ahora sí estoy conectada. Ahora sí. Bueno, perfecto, ok. Muy bien, entonces le estaba diciendo a a nuestro auditorio que tuvimos que resumir tu hoja de vida porque obviamente tienes una experiencia muy grande y pues vamos a aprovechar eso en pos de eh, esta conversación. ¿Cómo no? Bueno, Lucía, empecemos y entremos en materia. Ujú, Hemos hecho la invitación y hablamos de la primera herida. ujú, ujú. Y muchas veces en el o no muchas veces, sino en el eneagrama también hablamos de la pauta infantil, de los orígenes infantiles de nuestra estructura de personalidad. Cuando hablamos de la primera herida y cuando hablamos de la pauta infantil, Lucía, ¿estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de dos cosas diferentes? Bien, mira, estamos hablando de dos cosas diferentes que a la hora de ver al ser humano, vos lo sabés muy bien, el ser humano es una completitud, está todo, ¿no? Hay una sinergia en la cual hay un impacto primario, natural, por eso es la herida primaria, yo la llamo del alma, porque es el momento de nacer, ¿sí? Obviamente que está después unido a qué naturaleza soy en la tipología del enneagrama, cómo fue esa familia en donde me vinculé, cómo fueron mis padres, y ahí interviene la pauta infantil. Pero lo que les quiero dejar hoy es un tema que es revelador, porque es vital de todo ser humano. Entonces, es algo tan inherente a la experiencia de la vida que casi lo tomamos normalmente. Y como te decía, a mí me encanta ver este tema porque influye muchísimo en la manera en que después nos vinculamos. Es más, vos recordarás que en el enneagrama se habla de tríadas en la forma en que nosotros nos vinculamos con los demás. Esto que ¿Correcto? voy a contar hoy es la causa. Es decir, ¿por qué me vinculo siendo un 4, siendo un 8, siendo un 7, siendo un 2 de esta manera y no de otra? Porque justamente la herida primaria determina la manera en que percibo al otro y al mundo. ¿Cómo es esto? Si me permitís, me voy a meter en un tema que, como yo digo, es fascinante y que hoy la ciencia lo puede avalar. Espera que se me está cayendo esto por tenerlo derecho. Hoy la ciencia lo puede avalar, pero que no es algo, digamos, que esté comprobado, sino que vienen mucho antes los antiguos, los filósofos, la filosofía perenne, los Mahatmas, los estudiosos del ser, vienen hablando de un impacto del momento de nacer y de cómo ese momento de nacer determina nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos esencia y existencia, es decir, partimos de la base que el ser humano es esencia y existencia, ¿sí? Y Taylor dice que nosotros somos, digamos, un ser que viene a esta existencia, pero que cuando parte con un cuerpo, ¿no es cierto? Cuando parte ese Sí. cuerpo, ese ser sigue existiendo, es decir, sigue siendo la esencia que es. Entonces, cuando nacemos, acá no importa la familia en que nacimos, cómo fue el parto, cómo se llevaron nuestros padres, sino que cuando nacemos tenemos una experiencia, la primera experiencia de muerte. ¿Por qué es nuestra primera experiencia de muerte? Porque es la experiencia vital de cambiar de estado. Es decir, nacemos estando en el vientre de nuestra madre, en un lugar, lo llaman los orientales de nirvana, en un lugar donde no necesitamos comer, no necesitamos movernos, ahí tenemos todo. Es un estado interno de plenitud. Es como si por un instante nosotros
en ese vientre de nuestra madre estuviéramos teniendo conciencia de esa unidad. A mí me encanta, para que se entienda esto, porque si no, no se entiende, me encanta cómo lo toman los peruanos, todo lo que es la cultura incaica, la imagen de que Inti o Dios es el sol. Y todos nosotros, según Antón Ponce de León, un maestro que amo y que quiero y con el que hice una iniciación de los hijos del sol, decía, todos venimos de un único sol, que seríamos, todos venimos de una unidad, ¿sí? Pero cada uno de nosotros es un rayo de ese único sol, es un rayo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que somos, según las tradiciones espirituales, imagen y semejanza de Dios, de Yahvé, Por del supuesto, universo, del cosmos, ¿sí? Y por desde supuesto. esa, fíjate vos que desde esa conciencia, todos tenemos conciencia de unidad. Pero cómo la percibimos, esa conciencia de unidad, va a tener que ver con el momento de nuestra existencia y qué naturaleza esencial somos según el eneagrama. Te explico un poquitito esto, cómo es. ¿Cómo Por sería? favor. ¿Cómo sería? Imagínate que nosotros venimos con esa conciencia de unidad. En el momento de que se crea el feto y se va haciendo el proceso de los 9 meses, que tiene que ver con el eneagrama también, los 9 pasos para que se cree ese bebé, lo que va sucediendo es que también se implanta el alma, es el alma humana, ¿no es cierto? Sí. Y también, como decimos que nuestra naturaleza esencial o eneatipo es una cualidad innata, cada uno de nosotros trae una cualidad determinada, talentos determinados. En el momento que nacemos, se produce la primer trauma, la primera incisión, la primera separación. Es lo que antiguos llaman la conciencia del hombre caído. ¿Por qué? Ujú. Porque nos sentimos separados de nuestra madre. Es una percepción que uno obviamente que le pone nombre a algo que está en las células, algo que es vital, ¿sí? Y como decimos que el eneagrama es una matriz de energía psíquica, pero también una energía de vida, esto lo sentimos. Entonces, de acuerdo al momento de nacer, es la primera experiencia que tenemos de encontrarnos con la vida como un cambio de estado real y nuestra primera muerte. Según dicen, es mucho más suave el tránsito cuando partimos de esta vida que cuando nacemos. Cuando Ah, nacemos, increíble. claro, es un cambio intenso. Entonces, ¿qué nos pasa? Vamos a dividir a las tipologías según el eneagrama en 3 grandes tríadas, ¿sí? Para explicar qué sucede en este momento del nacimiento, que sería el momento en donde el bebé, pensá esto, ¿no? Vos que tenés hijos y que viste nacer, yo digo, cuando uno tiene esta experiencia de vida tan reveladora de lo que es traer un hijo al mundo, te das cuenta también de esto. El momento en donde bebé sale en el canal de parto y tiene que pasar a aprender de golpe a respirar, y por eso llora, ¿sí? A empezar a buscar la teta, es decir, a activar un montón de sentidos que hacen que requiera de estar vivo, ¿no es cierto? Y de pasar a otro estado. El llanto de la muerte se le Ahí conoce está. también. El Ah, llanto de la muerte es ese momento. Para nacer hay que morir primero. ahí está. Bien. Correcto, de acuerdo. ¿Cómo impacta ese instante en la vida nuestra de ahí hasta el día de partir? ¿Cómo impacta esa experiencia tan vital en las relaciones humanas? Porque sabemos que somos seres de encuentro. Entonces, inmediatamente, la primera separación es del vientre de mamá, y el primer encuentro es con el ámbito familiar y con mamá como carne viva, es decir, ¿no? Sí. encarnamos, buscamos la teta, empezamos a dar, es más, se dice que físicamente los seres humanos tendríamos que nacer 18 meses, no 9 meses después, porque Mm. a los 18
empezamos a gatear, como Sí, otros mamíferos. Empezamos a poder movernos, pero por estos primeros 9 meses, todo lo que para la vida, ¿sí? sí, Eh, perfecto, te estoy escuchando, aunque la imagen se ay, perfecto, ya la imagen se ha congelado, pero ya volvió. ah, ok. Bueno, a ver si nos dicen, porque yo me veo por momentos cortada. A ver, vos me... Yo te veo congelada, pero la voz está llegando bien. La voz está llegando bien. Parece que hay Perfecto, alguna dificultad perfecto. en tu señal. Continúa, por favor. Bueno, ahí sí se Bueno, nos fue. según Ahora sí. tecnologías... Hola, Sí, te hola. escuchamos. Dice que se Sí, escuchan, pero bien, perfecto. Se escucha es lo más importante. Entonces, según la naturaleza, nos dividimos en tríadas. Está la tríada que toma distancia de los más cuando nosotros vemos en el eneagrama. Está la tríada que en relación tiende al otro y siempre busca un otro y a vivir de a dos, a vivir de a díada. Y está la tríada que se planta y que se opone o que toma, digamos, puede marcar límite con el otro, enfrenta al otro. Esto nace de este momento. Fíjate qué maravilla. ¿Por qué? Y ahora te voy a ir a un plano espiritual por un segundo. Porque si nosotros vinimos de esta conciencia espiritual, mira lo que pasa, venimos de una conciencia en donde esa unidad es presencia divina, es amor divino y es protección divina. Todos cuando sentimos esa confianza trascendente en algo superior, tenemos esta conciencia, ¿no es cierto? El 3, perdón, el 9, el 5 y el 4, si sí, en la experiencia del nacer, a la experiencia del nacer, no importa la historia familiar que tenga, lo que siente que el desprenderse de esa unidad fue falta de presencia. Es decir, esa unidad es presencia divina. Por ende, el primer sentimiento que tienen es de soledad. Pero es una soledad, mirá vos bien, con la experiencia de vida. No es la realidad. Estoy solo o estoy sola independientemente que tenga gente alrededor que me cuide, que me mime, que me haya recibido, que esté conmigo trabajando. Hay una experiencia primaria de soledad. ¿Se entiende? ok, Como una sí, herida primaria de soledad. Y esto lo va a acompañar toda la vida. Lucía, ¿no? me dice, Lucía, ¿me acompaña toda la vida? Es que es la experiencia vital de tu nacimiento. Ahora, el tema es qué hacemos con esto. Por eso Y la cómo, tendencia, por eso la tendencia del 9, del 5 y el 4 a retraerse del ahí otro, está, de los otros, ahí a está, retraerse, correcto. ahí está. Y este Perfecto. sentimiento, yo voy a hablar de sentimiento y de miedo para, digamos, porque es larga todo el desarrollo, pero tomo estos dos puntos para que quede claro. Hay un sentimiento primario que es de falta de presencia y por ende me quedé solo, me quedé sola, ¿sí? Hubo una separación. Y el miedo es el miedo a que me abandonen. Por ¿Por qué? supuesto. Porque esa fue mi primera experiencia. Obvio. Entonces, hay un miedo que lo trasladamos después, no importa el tipo de vínculo que tengamos, sea de nuestros padres, sea de nuestra pareja, sea del trabajo, si me echan del trabajo, me abandonan, si no me incluyen en un grupo, me abandonan, si mi madre no fue afectiva y yo soy afectiva, me abandonó. Es decir, el registro es de abandono y a veces no tiene que ver con la dimensión de lo que me pasa, sino con la percepción que yo tengo por esta herida primaria.
Exacto, de acuerdo, de acuerdo. Ahí hay ¿sí? eso explica mucho el tema que siempre hablamos cuando entramos a hablar de los orígenes infantiles, cómo independientemente a lo que haya sucedido, sea real o no, hay una cuota de interpretación, o sea, lo Ah, que el niño percibe. ahí, Perfecto. ¿Qué pasa entonces con los instintivos? te cuento, te cuento. Cuando decís una cuota de interpretación, es ¿por qué interpreto así? Porque hay algo vital en lo cual yo estoy, viste que lo vital siempre es defendernos frente a la vida, aprender a cómo existir en esta vida. Entonces, ¿Correcto? justamente es tan inconsciente en nosotros. ¿Cómo me defiendo? Tratando de refugiarme, en el caso del 4, 5 y 9 para que Sí, no me abandonen. En el correcto. 8, 1 y 3, los que se enfrentan al otro, los que ponen límites, digo siempre mandatorios, ¿sí? La experiencia vital, Los agresivos que llamamos que también están presentes. Sí, los agresivos, lo bien, que ¿cuál es tendemos a el ser sentimiento? agresivos. Ahí está, el sentimiento es de agresión. ¿Por qué? Porque lo que faltó, es decir, la división esa fue no. Y el 3 sienten esa falta de protección divina. Se nos, es, se nos está cortando el audio también. Y Parece que hay un tema de la por ello señal. el momento, como un momento de mucha agresión, es donde se tiene... A ver, miremos a ver porque es que ¿Sí? Ahí estamos estamos. recibiendo muy entrecortado tanto Me- imagen como audio. Pareciera ser que tuvieras alguna dificultad en señal. A ver, probemos a ver, repitamos a ver. dicen, ¿Hay algún problema en la señal? Porque se... dicen que no se oye, por eso No, estaba sí, la señal no llega muy bien. No sé si a mí sí me oyen bien. A ver ¿no? si alguien me retroalimenta, Fabio, si estás con nosotros. Cuando yo hablo se escucha bien, será un tema general. Sí, ya vamos a repetir. A ver, intentemos. Sí, parece que tenemos problemas con la señal. A ver, intentemos nuevamente. Habría que repetir todo lo del 8, lo del 1 y lo del 3 porque se nos cortó. Perfecto. Bueno, en el momento de nacer habíamos recordado que era la conciencia de unidad, de presencia, de amor y de Correcto, protección. El 8, el correcto. 1 y el 3 sienten la falta de protección y por ende la Ajá, experiencia del nacimiento es de agresión. Me sentí ok, agredido y por ende genera un mecanismo de defensa frente a correcto, sentirme agredido. Y es por ese mismo mecanismo de defensa que agredo al otro. ¿Por qué? ¿Dónde correcto, está el miedo ahí? Es el miedo a mostrarme débil. Entonces, correcto, por no mostrarme débil, agredo para protegerme, correcto, perfecto, ¿sí? Pero esto no es consciente, es la manera en que me enfrento al mundo, para lo que sea, ¿sí? Sea para luchar por una causa, sea para un vínculo determinado, sea conmigo mismo muchas veces. A veces esa agresión es con su propia persona también, ¿sí? sí, Pero generan este mecanismo de defensa para no ser lastimados y cualquier situación que los lleve a sentirse de lo niegan, ¿no es cierto? Porque después podríamos hablar desde el ego, porque desde el ego después hay una superioridad, ¿sí? Pero eso después es cómo se construye el ego. A mí me interesa que quede bien claro desde dónde nace esta herida primaria. Ahora, fíjate a estas tres
tipologías 8-1, si le tocan padres que pelean mucho y se agreden entre ellos. Obviamente ahí marca una huella, o un padre que le pega, es decir, marca más la huella de la agresión. Por supuesto, se refuerza esa huella. Se refuerza esa huella y queda marcada como una manera de vincularse con los demás. ¿Ves? Correcto. Y te voy a llevar ahora al 2, al 7 y al 6. Y al 6. Son los que tienden al otro, buscan al otro. En el momento de nacer, esa separación fue la separación de la presencia de amor, el amor divino. Es decir, me separé del amor divino, de esa conciencia de unidad. Por ende, el sentimiento es de desamor, justamente. Y ese sentimiento de desamor hace que sientan rechazo. Se Sí. está escuchando el ruido, ¿puede Sí, ser? es aquí que voy a tratar de cerrar, que se prendieron alguna cosa en mi unidad. No sé si ahí ya rebajó un poquito. Sí, está mejor, está mejor. Yo me daba cuenta que estaba levantando la voz. Claro, prendieron, voy a tapar el micrófono porque prendieron una planta, un aparato ahí afuera y se está oyendo, pero voy a tapar mi micrófono para disminuir un poco. Por favor, continúa y discúlpame. No hay problema. ¿En dónde estás? ¿En qué zona ahora de Colombia? Estoy en Cali, en mi apartamento, en el conjunto donde vivo, y ahí prendieron algo afuera, no sé qué equipo prendieron, como una planta o algo. Bueno. Está muy bien. Bueno, entonces vuelvo a hacer la síntesis del 2, del 7 y del 6. Porque en el momento del nacer sentí esa falta de amor, siento un desamor al nacer en el momento de separación con mamá, y ahí se produce la sensación del sentimiento de rechazo. Y por ese rechazo, el miedo es a que no me quieran. Por ende, voy a hacer por los demás, voy a darle a los demás, me voy a dedicar al otro, voy a estar sirviendo al otro, a colaborar con el otro. ¿Para qué? Para que me quiera. La retribución de eso es que me falta cariño, ¿sí? Entonces, mira vos, el ego de estas tres tipologías, la 7, la 6 y la 2, es que muchas veces mendigan cariño dando al otro, haciendo por el otro, pero en definitiva no atendiéndose a sí mismos. Esto ya es lo que cada uno tiene que trabajar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En el caso del 8, del 3, sigue el ruido, están diciendo, Germán. Sí, es que es difícil de controlarlo, no sé cómo poder tapar esto, porque es algo que está fuera de mi casa y es muy fuerte. Es algo que está muy fuerte. Voy a tratar de tapar aún más el micrófono. Continúa, por favor. Bien. Bueno, a pesar de todo lo vamos a lograr. El 2, el 6 y el 7 decía, entonces después desde su personalidad en lo vincular, ¿sí? Mendigan cariño, porque justamente el sentimiento es como no quiero ser rechazado, me doy al otro y terminan generando dependencia. Dependencia de los otros, ¿no es cierto? Hacia sí mismo o hacia los demás. En el caso del 8, del 3 y del 1, que decíamos que tienen esta herida primaria, que es el sentimiento de agresión y el miedo a no ser débil, ¿cómo lo compenso eso desde el ego? Sintiéndome superior y marcándole a los otros mi lugar y lo que yo quiero, ¿sí? Porque es la manera de defenderme de esa debilidad que sentí, de ese miedo a ser débil, ¿sí? Y a no poder con todo lo que soy y me propongo. Y en el caso del 4, del 9 y del 5,
que sienten de esa conciencia de unidad la falta de presencia divina, que es el miedo a que me abandonen y el sentimiento de soledad, se vuelven independientes, autosuficientes. Es decir, yo con mi mundo interior en el caso del 4, mi mundo de armonía en el caso del 9, mi mundo del conocimiento en el caso del 5, me refugio y ahí voy a estar a salvo. En realidad, estos mecanismos nos llevan a estar a salvos de este dolor primario que está vitalmente en nosotros. Es revelador. ¿Por qué es revelador? Porque cuando uno empieza a ver esto y empezás a ver cómo vos trasladás estas actitudes en los vínculos que tenés, empezás a darte cuenta que no es el tema cómo me vinculo yo con el otro por cómo es el otro, sino que lo que tengo que sanar es esa separación, es trabajar en uno, la conciencia de unidad, en donde somos presencia, somos amor y somos protección en nosotros. Es un salto de conciencia, es un proceso que nos lleva desde el proceso de crecer en la conciencia a poder trasladarnos, a poder liberarnos de ese ego que nos atrapa porque nos queremos cuidar en la vida, es la realidad. Nos queremos cuidar de las diferentes maneras, no teniendo miedo que me abandonen, no teniendo miedo a ser débil y no teniendo miedo a que no me quieran. ¿Sí? Perfecto, perfecto, te entiendo perfectamente. ¿Cómo lo ves vos con lo que vos trabajás después de No, cada tecnología? totalmente claro y lo coincido. Bien, fíjate algo, cuando vos te vinculás, yo generalmente cuando trabajo con el Enya Coaching y estamos en una relación vincular de pareja, y viene una persona, por ejemplo, un 2 y un 5, ¿no? Ella 2 y el 5. Y ella me dice, pero vive aislándose, vive estando en su escritorio. Yo le cuento sobre lo que está pasando con los chicos o lo que hice en mi trabajo, dice, y él me dice, ahora no, yo no entiendo esto de que le digo algo de los chicos que tienen que ir a algún acto, y me dice, no, anda vos, después me contás. Claro, OV5 tiene una tendencia natural a aislarse y la tendencia natural a estar en todo y con todo. Entonces, ahí hay un tema. No sé si se está escuchando ahora. Ahora sí, ahora sí. Hola, Ahí te hola. escuchamos, ahí te escuchamos bien. Ahí te escuchamos ¿Se está bien, te escuchando? escuchamos. Sí, Sí, bien. sí, sigue hablando que ahí escuchamos. De pronto la imagen se congela, pero te estamos escuchando. Cuando uno Ahí sí, empieza a entender, hola, sí. Dale, te escuchamos. dicen que se está acordando. Sí, pero ahí te No estamos sé. oyendo. Continúa. Bien, bien. Entonces, cuando uno empieza a entender que la otra persona no se aísla porque no le importa, sino que Ajá. se aísla porque es su naturaleza, Ujú. ¿sí? Y no es, entonces uno puede comprender al otro, que es uno de los grandes valores que vos sabés del enneagrama, es Por poder supuesto, y comprender. que ya el rollo no es conmigo, porque desde nuestro ego siempre interpretamos que es que el rollo es conmigo, pero es algo que tiene que ver es con la persona en sí y no conmigo. Ahí está. Una clave fundamental, que sería la pregunta, pero nosotros tenemos que aprender de las otras maneras de vincularnos, claro, y están en nuestros caminos de crecimiento.
crecimiento. El eneagrama nos habla de una dinámica, de un orden, caminos de crecimiento. Por ejemplo, vamos al caso de tu tipología 8. Tu herida primaria tiene que ver con una herida de agresión. Sentí agresión y por ende me enfrento al otro, ¿sí? Pero el camino de crecimiento al 2 te lleva también a sentir la necesidad de amor del otro, que necesito el amor. Y ese amor también es el miedo a que no me quieran. Y el camino al 5, que es el otro desarrollo, que son los dos brazos de crecimiento del 8, también está la capacidad de tomar distancia y aislarte para vivir tu presencia. Pero también puede estar el miedo a que me abandonen. El proceso de la dinámica de evolución, esta conciencia de presencia, esta conciencia de amor y esta conciencia de protección está en nosotros como evolución, para tomar conciencia de la unidad que somos. Es decir, para vivir y vivir en esta vida, como se dice muchas veces, una vida espiritual, ¿sí? Y no una vida solo humana. Entonces, la herida primaria nos enseña para qué encarnamos, Germán, para qué encarnamos. Fíjate qué interesante. Para aprender a vincularnos sanamente. ¿Sí? Encarnamos, nos hicimos carne. Desde el momento que nos hicimos carne, estamos relacionándonos con el mundo, con los otros. Nos necesitamos. Fíjate hoy en día lo que está pasando con este aislamiento. Necesitamos de los otros. Por supuesto. Para aprender de nosotros mismos. Esto es valiosísimo, ¿sí? Entonces, este punto en el cual nos damos cuenta cómo nos vamos vinculando según esta herida primaria, después hace que sí, empecemos a aprender de nuestro entorno, aprender de las variables que nos trajo nuestra experiencia con nuestra familia primaria. ¿Y qué marcó en nosotros? La pregunta sería, ¿qué huella dejó? ¿Sí? Si vos sos una tipología 7 y tu madre no estaba nunca porque trabajaba, marcó más la falta de amor, aunque esa madre se desviviera por vos, ¿sí? Entonces vos vas a querer todo el tiempo estar con otros para hacerlos felices, porque es la manera que tenés como 7 de estar bien vos, de sentir que no te falta tanto amor, porque no te lo sabés dar a vos mismo. Fíjate algo, las tipologías, voy de acuerdo al orden que expliqué recién, las que sienten la falta de presencia, lo que tienen, la 9, la 5 y la 4, que tienen este sentimiento de soledad básica y de miedo al abandono, lo que tienen que aprender sobre todo es el valor del vínculo, el vínculo. El ir hacia el otro, buscar al otro, tomar iniciativa, aprender del otro. Mi mundo particular, mi mundo de armonía o mi mundo de conocimiento es con el otro. ¿Sí? Claro. Bien. Las tipologías que se enfrentan a los otros, que tienen esta herida primaria de sentir justamente la violencia, ¿no es cierto?, del primer momento del nacimiento, el sentimiento de violencia y el miedo a la debilidad, es dejarme proteger por el otro, dejarme apapachar, ustedes dicen, no cuidar por el otro. Es decir, no soy yo siempre el que está a la defensiva y haciendo, sino aceptar la vulnerabilidad, que no es debilidad, aceptar la emocionalidad, aceptar el vínculo desde un lugar de recibir al otro, recibirlo, ¿sí? Claro. Y las tipologías que tienen la tendencia a darse a los demás y a vivir con los otros, y que justamente su sentimiento es de falta de amor, me están rechazando, y entonces tengo que ir a buscar el miedo que no me quieran, es aprender a estar en soledad, a estar conmigo,
no a estar con un otro. Aprender, le tienen terror a la soledad. Y ese es el gran trabajo, ¿sí? Ese es el Aprender a estar aprendizaje. solos, claro, a escucharse, a encontrarse con sus miedos, a encontrarse con sus creatividades, es recrear, como yo digo, una soledad, poner sol a la edad personal. Muy bello, muy bello, Bueno, no sé maravilloso. si querés que alguna pregunta, por Sí, supuesto que lo súper había resumí. una pregunta, aquí había una pregunta que decía, el 5 se compensa en el conocimiento, el 9 en la armonía y el 4 ¿en qué se compensaría? No se compensa, es el registro de su propio mundo, en el ser, en la búsqueda del ser personal, ser uno mismo, de ser único, Ujú. ¿sí? En la originalidad. El 5 en la búsqueda de ver, la sabiduría, y en el 9 en la búsqueda de la armonía, del bienestar. Esas serían las búsquedas de cada uno, ¿sí? Acá estoy, acá Ah, estoy, acá estoy, acá bueno, estoy. bueno, perfecto, Fíjate, perfecto. fíjate, Eh, desde esa, dime. no, desde ese mismo criterio que te quería decir el del 8, el de, ya que estamos con las tríadas, el del 8, el del uno y en el, justo lo están preguntando, el uno en el perfeccionismo y en el 3. La búsqueda del 8 es, vos lo sabés, a ver, ¿cuál es la búsqueda del 8? La fuerza, el poder, La, ahí está. La fuerza, el poder, ¿no? El sentirme que puedo. Vine a esta vida sabiendo que puedo conmigo mismo, que me pruebo a mí mismo, ¿sí? Sobre todo eso, la seguridad personal, ¿no? Ese poder. En uno, me preguntaban ahí la perfección, ¿no? En el uno es el idealismo, la ética, ¿sí? La perfección es justamente parte de su ego, claro que después va a ser detallista, organizador, pero es la búsqueda del ideal, de ser mejor persona. Y en el exacto. caso de Claro, y en el caso del 3 es la búsqueda del progreso, la búsqueda de la evolución, de seguir siempre creciendo, ir por más, ¿sí? Y después las otras tres tipologías que nos faltan, que son la 7, la 2 y la 6, que tienden a los otros, en el 7 es la búsqueda de la felicidad, pero como siempre sabemos, el 7 es más feliz viendo feliz a los otros que lo que es proveyéndose a sí mismo la felicidad, ¿sí? En el caso de 6 es la búsqueda de la seguridad a través de su grupo de pertenencia, de su grupo de confianza. Y en el caso del 2 es la búsqueda de ser el servidor del mundo, de ser el que ayuda a todo aquel que lo necesita, ¿no? En donde De sea ser útil. necesitado por el otro, de ser necesitado por el otro. Esa es Exactamente, su búsqueda. ser Esa es necesitado. su ser necesitado por el otro. Correcto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, Bueno, bueno, ahí tenemos. chévere que nos hagan preguntas para enriquecer más esto y aprovechar al máximo los 12 minutos que nos quedan. ¿Qué preguntas tendrían las personas que están aquí? Se me ocurre una pregunta, Lucía. En Sí, el análisis que estás haciendo, en el análisis que estás sí estoy, ¿eh? haciendo, digamos, sí, en el análisis que haces y la forma como lo expones es absolutamente claro. La triada del 9, del 4 y del 5 son los retrayentes del eneagrama. La triada del 8, del 1 y del 3 son los agresivos del eneagrama. Y la triada del 2, el 7 y el 6 son los dependientes del eneagrama. ¿Correcto? Pero antes de Excelente. continuar con eso, aquí hay una pregunta. Dice, en el momento del nacimiento todos no deberíamos tener los mismos temores. Si nos diferenciamos después del nacimiento, ¿no nacemos con una tipología?
Bueno, es interesante ahí, pero me gustaría que aquí ahí la primera parte es clara para lo que tú nos estás diciendo. La otra, la otra pregunta tiene otra connotación. ¿Por qué en el momento del nacer es diferente lo que cada uno percibe? Bien, yo te lo llevo a lo que dice siempre Carl Jung, que yo amo trabajar y conocer, de hecho todo el proceso de antropología vincular lo hice estudiando y transitando la psicología junguiana, Ujú. que nosotros nacemos en esta vida con un alma individual. Y en esa alma individual, es decir, hay un alma superior y hay un alma o una conciencia superior, pero después, en el momento cuando encarnamos, cuando nos hacemos carne, está ya un alma individual. Alma individual trae en esta existencia una cualidad innata propia de una tipología, que no es solo el ego, es el talento que traemos, las capacidades que traemos naturales. Eso no quiere decir que después, Las virtudes y claro, los dones que traemos, exactamente. venimos con una luz que va a tener la tendencia a proyectar una sombra, pero primero Ahí, fue la luz. ahí está. Eso también lo podríamos asociar un poco, bueno, yo lo asocio mucho, a lo que es el destino de cada ser como plan de vida, no como una condena, sino como el Ah, plan de estudios que traemos cada uno a esta experiencia de vida. Tú lo acabas de decir y lo comparto al 100% contigo, al 400%, y es que esta primera herida, precisamente en el momento que yo hago conciencia de ello, lo que me lleva a decir, esto es lo que tengo que aprender. Por ejemplo, me parece genial la descripción cuando hablas de los que tienen dificultad de estar solos. Hombre, pues lo que tienen que aprender es a disfrutar estar solos, a disfrutarse en estar solos. ahí está. Entonces, eso es parte del plan de estudios que cada alma, que cada ser trae en esta experiencia de vida terrenal. Estamos ahí coincidiendo, ¿cierto? Totalmente, y es más, mirá lo que estás trayendo, que entiendo que es tu trabajo ahora del enneagrama de la luz también, que hay una llave que es nosotros, y esto lo veo por todas las personas que desde hace 26 años atiendo, ¿eh? No lo hablo desde mí, sino que las personas me lo enseñaron. Cuando uno dice, yo quiero cumplir con mi misión en esta vida, cuando vos hablas de destino, la misión que todos tenemos, todos, es ser uno mismo. Viniste a Sí. esta vida a cumplir con esta misión de ser quien sos. Y desde ahí, después la actividad que desarrolle, las posibilidades que tenga, es otra cosa. Ahí está el potencial. De ¿Sí? acuerdo, de acuerdo. Y ahí la magia del eneagrama, que te muestra no solamente las sombras, sino te muestra lo que eres realmente y te da la posibilidad de encontrarte realmente en eso. Exactamente. Aquí hay una pregunta que me parece interesante. Dice, pensando en esto, ¿podemos decir que entre más violento el nacimiento, más marcada esa herida? Tú dijiste al principio que tal vez no tendría que ver mucho, No, pero explícanos con esta sí. pregunta. Sí, no tiene que ver con el momento violento del nacimiento, es decir, puede haber un problema en el parto, puede haber nacido con forceps, puede haber sido cesárea, es decir, lo que sucedió en los hechos no tiene que ver con esta herida, sino que tiene que ver con la experiencia de nacer, del cambio de estado. Venimos de un estado acuoso, de estar en el agua, por eso todos, y el bebé está en el agua, y vos viste lo que son los niños en el agua, porque Sí, claro. tenemos el recuerdo, hay un Vuelven a, recuerdo vital, vuelven a ese medio que los albergó durante 9 meses. exacta, y no respirábamos. Mm, Entonces, es por como, es supuesto. como, es como, pienso yo cuando hablo de esto, pienso en el proceso de la mariposa, ¿sí? Cuando se es oruga, uno no sabe después lo que va a suceder. Y la oruga se transforma en crisálida y es otro estado diferente. Y la crisálida nunca te vas a imaginar que de ahí después va a salir una mariposa
preciosa. Es decir, son cambios de estado. Bueno, nosotros también vivimos ese cambio de estado. Y ese cambio de estado, por eso es vital. No es analítico, no es consciente, está en las células, está impreso en nuestro ADN. Todo lo vivimos como separado. Ahora, según las tipologías, es como captamos ese vínculo que teníamos en un estado dentro de nuestra madre y después que tuvimos que separarnos y empezar a vivir por nosotros. Es la primera experiencia de encarnación. ¿Sí? Perfecto. Hay una pregunta que me gustaría responderla no en términos de la descripción de los eneatipos, sino en términos de la primera herida. Dice la persona que nos consulta, ¿cómo diferenciar el eneatipo 7 y el 8? Entonces, refuerza un poquito la diferencia de la primera herida, para no entrar en la descripción de la tipología, sino en términos de primera herida, ¿cuál es la diferencia? Buenísima la pregunta, porque muchos 7 a veces en la personalidad y sobre todo en este momento que están muy encerrados, se parecen mucho a los 8. Es decir, tienen una actitud también de enfrentarse, de buscar, de hacer cosas, de tomar mucha más iniciativa. ¿Pero por qué? Primero porque es una de sus alas y después porque frente a lo que los contrae, les duele, reaccionan y reaccionan con su herida primaria de la agresión. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que el 7 siempre, por más que esté enojado, esté fastidioso, no quiera ver a nadie, va a buscar compartir con el otro lo que hace. Va a buscar al otro para ser socio, para no estar solo, para ahora en la cuarentena vaya a llamar a todo el mundo con el que él pueda estar conectado, ¿sí? Es decir, la herida primaria, esta de no estar solo, ¿por qué? Porque si no siento falta de amor, siento que si estoy solo no hay nadie a quien, digamos, buscar amor y por ende trae dos cosas. Trae por un lado el gran aprendizaje de amarse a sí mismo. Te nos fuiste, te nos fuiste, te nos fuiste. Mejor se vincula con los otros. Correcto. Ahí te copiamos, ahí te copiamos, correcto. Bien, y hay una el caso del 8 es lo contrario. Qué pesar que se nos entrecorta. Qué pesar que se entrecorta mucho la comunicación, pero parece que ya también yo me estoy congelando también. A ver, en el caso del 8 que vos decías, ahí se ve clara la diferencia. No, pues en el caso del 8, en el caso del 8 ya es estar solo, no querer estar con el otro, no necesitar al otro, no creer que necesito al otro y entonces me aíslo, ¿no? Ok. A nuestra amiga que nos hizo la pregunta sobre cuál es la diferencia entre el 7 y el 8, le voy a dar una pauta, nos quedan solo 3 minutos, pero le voy a dejar. La diferencia está entre la lujuria y la glotonería. La lujuria en el 8 y la glotonería en el 7. Por ahí analízalo, pero no le dé la lujuria solamente la connotación sexual, por favor. Ok, muy bien, nos quedan 2 minuticos, Lucía. Así en 2 minuticos para hacer el cierre. Hay una pregunta que dice, ¿los sentimientos de abandono, agresión y desamor son aprendidos? ¿Por qué aparecen en el nacimiento? Lo expliqué al principio. Vamos ahí a un proceso ya mucho más espiritual. El amor divino, una presencia divina y una protección divina, ¿no es cierto? No aparecen en el nacimiento, lo que aparece es la herida que ¿Estamos? Una cosa. Sí, vamos a hacer una cosa, Lucía. Quiero abusar de tu amabilidad.
Este tema está súper interesante y además muy hermoso y muy liberador. Y, aló, ¿me escuchas ahí, Lucía? ¿Ahí me escuchas? Te iba a Ahora decir sí, que ahora este tema está muy hermoso, está muy profundo, muy liberador y muy aportante, aporta mucho para el trabajo personal. Me gustaría que programáramos un webinar a través de Zoom, donde no tengamos tantas limitantes como perfecto. Instagram y podemos seguir trabajando este tema en mayor profundidad. Mejor dicho, me voy a poner en contacto contigo y fraguamos algo bien interesante, porque esto apenas es un abreboca, apenas es un saborcito ahí para que hagamos algo bien interesante y se me están ocurriendo muchas cosas. Por ahora ya se completó esta hora. Quiero darte las gracias, disculpas a todas Gracias. las personas que nos acompañaron porque tuvimos inconvenientes técnicos, ruido, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es parte del tema y como tú lo decías al principio, hay que ser flexible. Pero les prometemos que vamos a pensar en algo grande, algo bien interesante que podamos hacer. Ya se me están ocurriendo cosas, entonces les vamos a dar una sorpresa. Ya me encargaré de coordinarlo con Lucía. Lucía, que Dios te bendiga, un abrazo grande y ahora Gracias. conversamos en privado por el WhatsApp y hablamos un poquito de lo que podemos hacer. ¿Listo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias por la invitación, ¿eh? Un Y abrazo y un muchas abrazo. gracias a todos y disculpas por lo difícil de eso. Ya les contaremos de qué vamos a hacer para profundizar y aprovechar esto. Gracias. Un gran cariño a todos mis amigos de Colombia, que la verdad que Bueno, tengo mi corazón allá también. bueno, muchas gracias. Chao. Hasta